Hola, de nuevo yo. Vamos a presentar el último libro y ahora sí, el final. El libro de Flor Codagnone, Mudas, que lo va a presentar Esteban y Paola. Quería agradecer a la tribu por cedernos el lugar y a los autores de Pánico el Pánico, que hay bastantes ahí, que hacen la editorial en definitiva. Así que gracias por venir y los dejo ya con el final. El fin de fiesta. No hay patrón, pero bueno, es esto lo que es. Bien. Bien, buenas noches. Bueno, en principio agradezco a Flor que confió en mí para que presente su primer libro, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Y agradezco a Marina de Pánico que sigue confiando en mí para que yo siga presentando libros de pánico cada tanto, lo cual me hace sentir demasiado orgulloso. Bien, el libro de Flor, yo sugiero que lo lean, que lo compren y lo lean y que lo lean con atención porque transforma al cuerpo en voz o a la voz en cuerpo. Y en esa dialéctica creo que nos deberíamos mover todo el tiempo, digamos. Yo simplemente voy a leer las cosas que a mí me surgieron y me significaron a partir de la lectura del libro de Flor. Mudas, que es el título del libro de Flor. Mudas. La latencia de una voz o el latido de la voz. Se trata de una voz corpórea, voz que se hace cuerpo, el corazón en la superficie del cuerpo. Más que un cuerpo que habla, una voz corpórea en un cuerpo vocal. Mudas, primer libro de poesía de Flor Codagnone, editado por Pánico el Pánico, es esa latencia de la voz. Giorgio Agamben, en La potencia del pensamiento, analiza la correspondencia etimológica entre la palabra voz y la vocación. Hay una vocación de la voz que es la evocación del ser. Se llama lenguaje, dice. En Mudas, la voz evoca un cuerpo y todavía más. Descifra y revela los secretos del cuerpo. ¿Qué dice el cuerpo en el sexo? ¿Qué miedos habla en su primera vez? ¿Es cuerpo si no ha sido aún tocado? ¿Qué cuerpo se vuelve cuando lo tocan, lo abren, lo atraviesan? La tesis que uno puede imaginar mediante las poesías de este libro de Flor Codagnone es que el cuerpo huye de su mudez en la experiencia del otro. Con el otro, el cuerpo se introduce en el lenguaje, evoca una voz nueva y su vocación es convertirse en sexuado y sexualizado, pero también atravesado y compuesto en nuevas formas e imaginarios. ¿Qué hacer con el cuerpo una vez que habla? Las primeras frases del libro indican un gesto en ese sentido. Dice Flor, eventualmente el orgasmo llega y es una boca más que besar o alimentar. Un cuerpo que habla, que posee o se hace una voz, es el cuerpo que se tiene, con el que se es y se está. Sufrirán los cuerpos las palabras que duelan y se aferrarán a las que producen placer. Con esa primera evidencia nos involucra el libro. Pero hay también otra cuestión en estas páginas. Mudar, además, es cambiar. Que un cuerpo se vuelva voz, o que la voz se haga cuerpo, es una transformación. No es solo que el cuerpo habla, sino que en su habla produce otros sentidos. Performatividad, gritarán todos al unísono. Sí, también. Pero sobre todo crecimiento. El cuerpo productor es un cuerpo que crece y que en su crecer se resguarda y queda a salvo. Salvarse en la entrega a otro cuerpo, al cuerpo desnudo del otro. Desabrigar el propio cuerpo para que se arroje al calor de uno distinto. Eso es mudar de cuerpo.
Saber que de allí en más y para siempre la voz habla, produce efectos y sentidos, tiene orgasmos y se desgarra. El cuerpo que muda, que cambia, es una vocación de ser siempre otra cosa, de poder ser otro lenguaje, de ser y hacer lenguaje. Esta es la segunda evidencia que nos proponen estas poesías. Una tercera latencia, aparecida fantasmal en este libro, tiene que ver con la síntesis. Es fantasmal y es hecha. Síntesis de las tramas vislumbradas anteriormente. El cuerpo como voz y el cuerpo que se transforma es siempre tocado por y en la desnudez. Es un cuerpo en estado de indefensión. ¿O acaso alguien va a decir ahora, en un acto de sobreactuación de su valentía, que en la desnudez es cuando más seguro se siente? Imposible. El cuerpo que debe, necesita hacerse voz y transformarse es el cuerpo desnudo, el cuerpo que se evoca en su origen, en un estado natural de asimilación del mundo. Todos fuimos cuerpo desnudo en una primera instancia y lo volvemos a hacer en cada una de nuestras primeras veces. El cuerpo que acecha como fantasma de la desnudez, el tener que decirlo todo en un instante. Un cuerpo que ya no tiene permitido enmudecer y que se somete a las voces de sus marcas y de sus huellas, de sus temores y de sus fantasías. La poesía de Flor Codagnone toma voz en ese cuerpo fragilizado, pero que no puede dejar de hablar y de mudar, en y con otro. Dice Flor con sus palabras: era la noche del día en que me desnudé por primera vez. ¿Te acordás? Bajaste el cierre falso de la primavera y quedé frente a vos, con un cuerpo que todavía no era mío. La voz en el cuerpo o el cuerpo correspondido con una voz, conquistado en una voz, abierto y atravesado por una voz, materializado en una voz. Es siempre y en cada caso el cuerpo que ya no puede dejar de transformarse. Cuando el cuerpo habla y dice, la característica esencial de su mudez es el cambio. Registrarse, revisarse junto al otro y desnudos proponer nuevos sentidos. Por un instante reflexiono mientras leo el libro y pienso que todos aquellos cuerpos que no recordamos, que nunca ingresaron en las salas de registro de nuestra memoria, son cuerpos que permanecieron mudos y que no evocaron ninguna voz junto a nosotros. No son buenos ni malos, pero es como si no hubieran estado tan solo por elegir ese tipo de silencio que tiene que ver con el vacío y con el deseo. Tengo un cuerpo que es lenguaje, que está desnudo. Ahora, acá, en las palabras de Flor, en la voz que me transforma a medida que leo. Mudas se escribe entre los cuerpos que se hacen voz a medida que se tocan, que se enfrentan a sus temores. La desnudez es ese estado de cambio permanente en el que nos vemos obligados a decir, a recurrir a la voz y en y con el otro volvernos lenguaje. Porque si todo se calla, se enmudece, se hace inmundo. Y es el mundo con el otro lo que queremos, la voz con el otro lo que deseamos. Un lenguaje, o, parafraseando los dobles sentidos de Roland Barthes, el placer de una lengua. Según escribe y hace voz la propia Flor en uno de sus poemas, no se puede mirar una caricia sin una lengua. ¿Se escuchan? Bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Volver a las tribus después de tantos años es como algo especial. Recuerdo algunos recitales que acá de estelares y de gente que me ha marcado el cuerpo y la voz. Estar acá esta noche es un poco para mí una especie de vuelta a un principio, una especie de espiral. El primer libro que leí del editorial fue el de Aquiles, y no sé por dónde anda Aquiles, pero quería decirle que su libro me trajo pesadillas horribles, lo cual para mí es un halago. Y la primera persona que conocí de los autores de Pánico fue Esteban,
y esa misma noche que conocí a Esteban, escribí era una presentación también triple de libros de poemas, escribí uno de los poemas que está en Mudas. Así que es como volver un poco a todo eso. Quiero agradecerle a Marina y a Luciano, que son los editores, gracias. En palabras de Christian Breven, que es otro autor de la editorial, son como nuestra madre y nuestro padre ausente, pero siempre están ahí. Y Mudas es mi primer libro de poesía, es cierto, pero este año salen 3 libros, una traducción, una coescritura y este libro de poemas. Y trayendo un poco a colación la muerte de la que hablaba Pites, a mí estos libros un poco me acercaron a la muerte, quizás porque en especial Mudas provino de una experiencia cercana a la muerte, de un cuerpo que fue vaciado y transformado y mudado y estuvo inconsciente, que fue gestado y desgestado. Y también porque me trae a personas que estuvieron y que confiaron en mi poesía y que ya no están, y a los y aunque no escuchen les quiero agradecer. Uno de ellos es Javier Aduriz, otro es mi abuelo Mejuco, y otro es Gabriel Ruiz Díaz, que está pero no está. Y bueno, no sé, quiero agradecerles a todos los que han leído y a los que me van a leer, y voy a leer un par de poemas. Cambiamos de muerte un viernes. Era de noche azul, nos tomamos las manos y prometimos aquello que no dijimos. Una sonrisa apenas, o la energía de la máscara. No quiero ver qué hay dentro, sangre, vísceras, un animal muerto. Prefiero pensar que el cuerpo mío es el que imagino. Estábamos drogados de palabras, necios de felicidad, sin saber que la angustia era pan de las heridas. Y cuando nuestros cuerpos se hicieron carne, quisimos hacer un llamado y correr hacia un agujero menos rapaz. No podés decir que no lo intentamos, que no disfrazamos la carne, la sangre, con prendas rasgadas de origen, que no nos mentimos. Y sin embargo, acá estoy, sola, aunque haya alguien, desnuda, aunque haya alguien, ciega, aunque esté yo. Este se lo dedico a Coti, que le gusta, no sé bien por qué, pero va a poner. Tenés razón, podría explicarte cómo crujen mis ovarios, pero igual no entenderías lo que se juega en la superficie, enrollado en los pelos prehistóricos de mi memoria. También podría subir por mi espalda y acabar en la nuca todos estos pensamientos que tengo de vos. Y el último. Solo podíamos respirar el aire si fumábamos. Soportaba la música si pensaba en ser otra, en coger con otro, en cortarme el pelo y aspirar el olor de una primera cita. Vos estabas ahí desde siempre, me sostenías. Eras el único que sabía de mis ganas de llorar y de mi pesadilla. Podías tocarme y hacerme bailar, y yo deseaba volverme canción. Gracias.
24 horas con Flor. Cámara oculta.